en torno a un espacio, ¿no?, que esperemos, ¿no?, que seguramente va a continuar dando juego. Ya ha salido esta mañana con algunas de las mujeres importantes que han tenido relación con él, el convento de las Descalzas Reales de Madrid, el monasterio, perdón. Y primeramente quería agradecer de verdad la presencia y el interés de las dos grandes investigadoras que nos acompañan, doña Ana García Sanz y doña Maricruz de Carlos, por acompañarnos con nosotros estar hoy aquí. Y desde luego agradecer a todo el comité organizador del seminario por su trabajo, a todos los miembros del proyecto, a Beatriz, Blasco, por supuesto, y de verdad a todos ustedes por no sé, la participación casi desbordante, diría, y el interés que les ha suscitado el tema. Muchísimas gracias. Sin más, voy a comenzar a presentar a doña Ana García Sanz, a quien muchos de ustedes ya conocen, pero bueno, vamos a cumplir los formularios. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense y conservadora de Patrimonio Nacional a cargo del Monasterio de las Descalzas Reales, del Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, el Colegio de Enceas Nobles y la Colección Real de Alfombras. Ahí vamos con todo esto. Bueno, ella se centra, ¿no?, en el estudio y catalogación de los fondos de diferentes museos, a su cargo la divulgación de los mismos a través de publicaciones, cursos, conferencias, montaje de exposiciones y proyectos museológicos y la instalación de los almacenes. Y bueno, como investigadora colabora con diferentes universidades e instituciones de prestigio nacional e internacional, participando en distintos congresos y simposios a los que acepta mucho venir. Y entre sus publicaciones, pues bueno, numerosos estudios, los conoceremos, metafiches, escultura, retratos, objetos exóticos, etcétera, y muchos de ellos parte de catálogos de exposiciones y proyectos de investigación que ha llevado a cabo. Sin más, les dejo con su intervención. Sí, vale. No sé si se escuchará bien, mal, regular, tengo la voz un poco tomada, no sé. A mí se me escucha bien. Sí. Vale. Bueno, para mí es un placer estar aquí en mi facultad y con mucha gente a la que conozco, con muchos compañeros y también con muchos alumnos que yo creo que son los que realmente, porque hay muchos aquí que seguramente no oirán nada nuevo, pero espero que otros, muchos sí, que les suscite algún interés. Mi participación yo creo que va a ser un poco una ponencia marco de lo que vamos a ver a continuación, de lo que van a hablar Gloria y Maricruz. Y como ha dicho Gloria, nos tenemos que situar en un entorno muy concreto, que es el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, que va a ser el ambiente en donde un grupo de mujeres va a desarrollar lo que podemos llamar mecenazgo y coleccionismo en diferentes vertientes. Yo lo que quiero es mostrar a algunas de estas mujeres, las más relevantes, ver de qué manera cada una de ellas llevó a cabo estas iniciativas y luego, bueno, pues poder debatirlo o poder ampliarlo a partir de las otras ponencias. ¿Quiénes son estas mujeres? Bueno, hay muchas mujeres relacionadas con el Monasterio de las Descalzas Reales, unas más famosas, otras menos famosas, pero que también hicieron cosas muy importantes. Yo creo que poco a poco, sobre todo animo a los estudiantes a que saquen a la luz esas otras mujeres que podrían estar en un segundo nivel, porque siempre vamos a las mismas, pero no por eso no son importantes, digamos que son las más importantes. Yo las quiero presentar como en dos bloques. Las primeras son aquellas mujeres que van a tener un peso sobre todo en el campo de la política, del poder, que van a estar en el mundo. Todas ellas son de la familia de la Casa de Austria, de los Habsburgo, y que van a estar, es decir, van a ejercer ese papel político, pero que su protagonismo, también su forma de actuar, su gusto artístico, sus iniciativas van a tener un reflejo más o menos directo en el Monasterio de las Descalzas Reales. Y luego, ese sería el primer bloque. Aquí muestro a las cuatro más relevantes, que seguro que conocen: Juana de Austria, Catalina, la emperatriz María y Santa Eugenia. Y otro grupo de mujeres, de las que he seleccionado a las dos pioneras, por decirlo de alguna manera, que van a ejercer, van a tener esa iniciativa, pero dentro de la clausura, tema que también es muy interesante. Son mujeres que renuncian a la vida pública, a la vida en el mundo o en el siglo, como se dice en algunos documentos,
pero que dentro del monasterio van a ser líderes, tanto espirituales como en lo que a iniciativa artística se refiere. Desde luego, la protagonista, de la que ya se habrá hablado y se hablará más, y habrán oído hablar muchísimo de ella en muchos aspectos, es Juana de Austria, la hija menor del emperador Carlos V y, bueno, hermana de la emperatriz María y del rey Felipe II. Es una mujer muy interesante, que va a tener un papel político tanto en la corte española y un poquito así más de soslayo en la corte portuguesa, y que va a ser la fundadora de este monasterio. Se podrían tratar muchísimos aspectos de ella, pero bueno, me han dicho que tengo 20 minutos, poco puedo decir, pero bueno, ¿qué pinceladas pondría yo sobre la mesa en cuanto a la iniciativa de Juana como promotora de proyectos artísticos? Trabajando con la documentación, pues hay documentos muy interesantes como son los inventarios, tanto de sus bienes, tanto aquellos bienes que ella tiene cuando marcha a Portugal, como princesa de Portugal, y luego también el que se redacta tras su muerte. ¿Qué vemos? Pues que, como ocurre con su hermano, y como era algo típico ya en las cortes, digamos, ella tiene una interesante colección de pintura flamenca. Hay muchos cuadros, se citan muchos. Solamente mostraros este, que es una obra de gran calidad, de Anne Sembrán, La Virgen del Papagayo, y en ese documento, en el inventario de sus bienes, que se hace tras su muerte, hay una anotación al margen que dice que por expreso deseo ella quiere que este tríptico se coloque en su sepultura. Ya hay una voluntad de dotar al monasterio de una colección artística. Ella también va a entregar más pinturas flamencas al monasterio y otro tipo de obras de arte. Este sería, digamos, como un primer apunte. Otro interesante en el que se ve muy clara su iniciativa es que ella determina la creación de un espacio muy concreto en ese monasterio, que es el relicario. Ella dice que debe construirse en aquellas habitaciones en las que ella había nacido. Supongo que es un dato conocido. Ella nace en el Palacio de Alonso Gutiérrez en 1535, luego lo compra, lo convierte en monasterio, y ella determina la ubicación de ese espacio, e incluso hay también un documento interesantísimo que es la relación de todas las reliquias, los relicarios personales que ella entrega al monasterio. Es decir, ella está comenzando esta colección. Podemos hablar de una colección de reliquias que luego, a lo largo de la vida del monasterio, otras mujeres, bueno, y también otros personajes, pero muchas mujeres van a ir enriqueciendo. Les pongo una vista del monasterio y un retablo, un pequeño retablo relicario que se considera que, se cree que pertenecía a su colección. Y luego otra obra en la que también se ve cómo ella planeaba estos proyectos es su capilla funeraria. Juana murió muy joven, murió con 38 años en 1573, pero aún así ella tenía ya previsto cómo quería que fuese su capilla funeraria, porque bueno, se pueden decir tantas cosas, pero la idea que tiene Juana cuando funda el monasterio no es hacer una fundación piadosa y punto. Su idea es mucho más general. Todo lo que es el complejo, podemos hablar del complejo de las casas reales, ocupa prácticamente 3 manzanas. Había un monasterio para la comunidad religiosa, pero también había unos aposentos reales, se llamaba Cuarto Real. Ella quería tener también su panteón real allí, tenía su propio apartamento, pero también hace un hospital, el Hospital de la Misericordia, hace un asilo para sacerdotes mayores, un colegio para niñas huérfanas. Es una idea mucho más compleja que una mera fundación religiosa. También aquí hay una faceta muy interesante que es de un carácter social, benéfico, ¿no? Que también yo creo que debe ser estudiado. Y ella, una de las cosas que tenía muy clara es que su panteón, su capilla funeraria, quería que estuviera allí, en donde ella tenía sus aposentos, dice.
y ella va determinando cómo quiere. Ella es la que dirige, digamos que es la comisaria, digamos, en términos modernos, de esa exposición, de esa obra. Y hay cosas que las deja muy claras, ¿no? Ella elige además, bueno, es una mujer de gusto, con gusto, una mujer que está al tanto de las corrientes artísticas, y elige como arquitecto a Juan de Herrera, elige como decorador de ese pequeño espacio a Giacomo Trezzo, y elige como escultor de su imagen orante a Pompeo Leoni. Estamos, vamos, lo mejor de lo mejor. Y es muy curioso, sabemos sobre todo cómo ella, qué determinó y cómo lo determinó, porque como fallece antes, vamos, bastante pronto, en 1973, su capilla no está hecha, nadie pensaba que fuese a morir tan joven, y hay cosas que ella no ha concretado. Es muy curioso ver en los libros de actas de las reuniones de los testamentarios cómo hay discusiones, cómo debaten, bueno, esto lo dejó dicho así, pero hay cosas que no las dejó dichas. Entonces eso genera una serie de debates y de enfrentamientos incluso entre los testamentarios que son realmente interesantes. Por ejemplo, Pompeo Leoni era el escultor, pero doña Juana no dijo de qué material era la imagen, si de mármol o de bronce, y eso hay una serie de discusiones. Y esto nos demuestra en qué medida ella se implicaba con proyectos que eran muy personales, pero que eran proyectos artísticos, y cómo se llevaron a cabo. Lo que hace Juana, bueno, lo que hacen realmente estas mujeres de la familia Habsburgo es crear unas redes. Ahora se habla mucho de redes sociales y realmente ellas funcionaban así, a través de las correspondencias, de las visitas, de los embajadores, del intercambio de regalos, y Juana va a estar conectada con estas otras tres mujeres de las que presentaba al principio. La primera de ellas es Catalina de Austria, que va a ser a la vez su tía y su suegra, y que va a influenciar bastante en la formación del gusto artístico de Juana. La presencia, aunque fue muy breve, de Juana en Portugal, que es donde se considera que ella tiene la idea de fundar el monasterio de las Descalzas, va a ser pues bastante trascendente. Además, va a mantener, por supuesto, el contacto con ella, a pesar de que Juana abandona la corte portuguesa y deja allí a su hijo Sebastián, con pocos meses de edad, y ya no lo va a volver a ver nunca más, pero va a haber un contacto entre las dos cortes. Catalina, pues de Catalina hay estudios interesantísimos, el libro que publicó Anne-Marie Jordan, que la muestra ya como una reina coleccionista, pero lo que va a hacer Catalina, y de ello hay vestigios en el monasterio de las Descalzas, es que va a ser una gran distribuidora de objetos artísticos que estaban muy de moda, que llegaban al puerto de Lisboa, todos estos, lo que era la Vía Orientalis, todos estos objetos exóticos de materiales curiosos que llegaban a Europa y que eran muy apreciados, y que en el monasterio de las Descalzas se conservan buenos ejemplos, ¿no? Algunos de ellos pues pensamos que pueden haber sido enviados desde Lisboa. Y luego también en Portugal, y al amparo de Catalina, Juana tuvo ocasión de contactar con algunos de los mejores retratistas del momento, y por ejemplo, en concreto, también sabemos por la documentación que ella recibía, aparte de noticias, tanto fuera a través de correspondencia como las que les traía Cristóbal de Moura, el embajador, de su hijo, de cómo iba creciendo su hijo, pues sabemos también que periódicamente recibía retratos del joven príncipe Sebastián, que le permitían ver pues cómo iba evolucionando. Por desgracia no se conservan, se citan muchísimos en la documentación, pero no son tampoco muchos los que se conservan, y en las Descalzas está este ejemplo en el que nos muestra al príncipe Sebastián a la edad de 11 años, y es de uno de estos pintores portugueses, Cristóbal de Morales. Otra de las mujeres que van a tener un papel importante en el monasterio es la hermana mayor de Juana. Ambas hermanas estuvieron en contacto durante toda su vida, aunque se dejaron de ver pues cuando Juana va a casarse. No sé si se despidieron en Toro o en una localidad de estas un poco fronteriza. Bueno, Juana tenía
17 años, es decir, que luego realmente no se volvieron a ver, aunque estaban siempre en contacto. María, bueno, como todos saben, es una de las figuras importantísimas en la política europea. Se casa con Maximiliano II, van a tener al menos 15 hijos y van a ejercer, pues, sobre todo yo creo que es más María, con su carácter, la que va a urdir, podemos decir, toda una política matrimonial y va a ir colocando a muchos de estos 15 hijos en las principales cortes europeas. María sabemos que tenía una colección también bastante extensa. Hay algunos objetos en descalzas que están documentados, que pertenecieron a ella, como los Lignum Crucis, algunos Lignum Crucis, estos pequeños cuadritos de devoción que ella tendría en su oratorio. Y luego también ella fue digamos, como impulsora de la creación de algunas obras artísticas, también con un marcado carácter devocional, principalmente, ¿no? Como eran, por ejemplo, eran como unos souvenirs de la Sábana Santa. A la vez eran una especie de reliquias, porque siempre eran pequeñas pinturas, este es uno de esos ejemplos, que se hacían más o menos de más o menos calidad, ¿no? Depende de quién las pintara. Aquí en este caso, están las descalzas, se ve la impresión, los dos anversos del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero este tipo de obras se hacían en tejidos, en telas que habían tocado el original de la Sábana Santa, ¿no? Y sabemos que María pues compró muchas, encargó muchas y las repartió entre sus familiares. Y luego, aunque no podemos hablar de una iniciativa, porque esto ya se hizo cuando ella estaba difunta, pero sí que es un tipo de proyecto artístico que surge en Descalzas a raíz de la presencia de María en el monasterio, del que luego yo creo que Gloria va a dar algún dato más. En este caso, lo que se podría decir es cómo los familiares, los herederos, pues no tienen en consideración lo que sí que realmente había sido el deseo y el proyecto de María, que era reposar en una fosa, como dice ella, cubierta por una piedra llana y lisa delante del altar de la oración en el huerto, en el claustro bajo. Pero bueno, Felipe III pensó que no era adecuado y Felipe IV pues hizo toda esta parafernalia, que yo no sé si a la emperatriz María pues, le hubiera gustado mucho, pero tenemos un proyecto artístico realmente interesante. La última mujer que se desenvuelve en este ámbito político es Isabel Clara Eugenia, sobradamente conocida. También se han hecho últimamente muchos estudios sobre ella, sobre su papel político, su papel artístico. Yo, bueno, la traigo aquí porque es la promotora de uno de los proyectos más interesantes y que por fortuna conservamos en el Monasterio de las Descalzas Reales. Como saben, Isabel Clara Eugenia fue la gobernadora de los Países Bajos en un momento en el que el conflicto del catolicismo y protestantismo estaba en un momento álgido. Está en la corte de Bruselas. Bruselas en ese momento acoge a los mejores talleres de tapices que hay en el mundo, y va a tener a su lado a un gran artista, Pedro Pablo Rubens. Esta combinación, esta fantástica combinación, va a tener como resultado un proyecto, aquí sí podemos hablar de un proyecto artístico de gran calado, ¿no? Aparte de todo lo que supone también políticamente y del contenido religioso y doctrinal que tiene. Pero si solamente nos quedáramos en los aspectos artísticos, ya podríamos hablar largo y tendido de este proyecto. Pero bueno, luego Maricruz también hablará de él. Pero bueno, que es interesante, y porque luego además en algunos de los paños, he puesto aquí los dos detalles, aparece retratada ella misma. Yo dudo que eso fuese una decisión propia suya.
más que nada porque en los bocetos iniciales no aparece así, sino ya en los últimos modelos y en los últimos cartones que van a utilizar los tapiceros. Pero bueno, es curioso cómo está la presencia del comitente, que esto es algo que aparece a lo largo de la historia, por voluntad o por deseo de otros en la obra de arte. Luego ya concretándonos en las dos religiosas que van a tener un papel importante en el monasterio, la primera de ellas es Margarita de la Cruz, la hija menor de la emperatriz María, que podría haber tenido un papel también importante en la política porque, bueno, Felipe II la quería como quinta esposa, pero bueno, ella decidió que, tuvo una llamada de la vocación religiosa y cuando regresó a España acompañando a su madre, pues decidió profesar en el monasterio de las Catedrales. Es una mujer interesantísima, contamos con la biografía que el padre Palma hace de ella en 1636, en la que habla mucho de aspectos espirituales, pero en la que también encontramos cómo ella se relacionaba o qué aspectos, podríamos decir, más artísticos tuvo en su forma de actuar. Y ahí encontramos, pues por ejemplo, el hecho de que ella contaba con una celda que era más grande que las del resto, lo que ella llama su oratorio, y en esa celda, en esa casita, normalmente se llama la casita de la infanta, ella tenía objetos, ella acumulaba objetos que eran valiosos para ella. Y sabemos que además de crucifijos, que tenía bastantes, es la que inicia una colección que actualmente es una colección de peso en el monasterio, que es la de las imágenes del Niño Jesús. Sabemos que cuando una religiosa profesaba, siempre llevaba un crucifijo y una imagen del Niño Jesús. Eso ha hecho que a lo largo de los años se acumulaban muchísimos crucifijos, muchísimas imágenes del Niño Jesús. Actualmente en el monasterio hay 120 más o menos, que no está mal. Y es muy curioso porque en esta biografía de la infanta Margarita hay un capítulo, bueno, una gran parte de un capítulo, no recuerdo, en el que se habla de esto, es decir, es un tema como muy importante para ella, porque ella dice que le gusta, que tiene niños, que los tiene en su oratorio, que va allí a pasar el rato, a cambiarles de ropa, a hablar, a tener momentos devocionales con estas imágenes. Dice los nombres incluso de ellos, pues el primigenio o algo así, ¿cómo se llama el mayor de las familias? El primogénito, dice porque fue el primero que me regalaron, el alemán, porque es rubio y tiene los ojos azules. Es muy curioso, ¿no?, cómo ella va catalogando. Es decir, ella realiza una catalogación de esos niños y cada uno tiene como unos aspectos estéticos diferentes, pero también devocionales. Y esto a ella le llegó a provocar incluso hasta un conflicto, ¿no?, de que si esa devoción que tenía y ese juego ese tiempo que pasaba con esas imágenes, aquello estaba bien, ¿no? Y luego se lo comenta al confesor, y bueno, le dice que no, que tranquila, que eso está muy bien. Y entonces, digamos que ella es ya la que comienza esa costumbre que ha llegado a que ahora mismo haya una sala dedicada solamente a los niños Jesús en el monasterio de las Descalzas. Y luego, bueno, Sorana Dorotea de Austria, una mujer interesantísima, que bueno, también se están realizando estudios sobre ella, que yo creo que había estado un poco abandonada, y digamos que lleva el gusto artístico en los genes. Ella es hija natural del emperador Rodolfo II, uno de los grandes coleccionistas, de los grandes hombres de arte de Europa. Y bueno, ella hay una historia muy curiosa de cómo ella llega al monasterio, reclamada por su tía, por la infanta Margarita. Y sí que es una mujer que va a tener una iniciativa en lo que se refiere a cometer obras de arte en proyectos artísticos en el monasterio. Por un lado, sabemos que va a regalar piezas de muchísima calidad al monasterio de orfebrería, y luego también va a acometer empresas de gran envergadura. Una de ellas es la finalización
de la decoración mural de la escalera principal. Otra es la Capilla de Guadalupe, que no he traído, se me ha pasado poner una foto, pero bueno, yo creo que es bastante conocida y si no, en otra ocasión, o van al monasterio y la ven, yo se la muestro, pero que es un proyecto interesantísimo porque es cómo hacer una obra de muchísima calidad en un espacio mínimo y con un contenido doctrinal muy interesante y con una calidad artística también muy interesante. Es obra de Sebastián Herrera Barnuevo. Y luego, como digo, ella hizo regalos realmente importantes. Uno de los que tenemos documentados es este cáliz, un cáliz de estilo quizás arcaico, ¿no? Pero es una obra de orfebrería magnífica y de una calidad excepcional. Y no sé cómo voy de tiempo. Me he pasado. Bueno, pues digamos que esto es así como un poco poner sobre la mesa qué mujeres destacaron, no son las únicas, insisto, qué iniciativas principales tuvieron cada una de ellas y, bueno, sobre todo sentirnos afortunados de que podamos, muchos siglos después, poder compartir estas iniciativas y disfrutar de ellas.